Unas noticias sobre política mexicana de este domingo 25 de agosto, de lo más interesante que ha estado pasando. Primera noticia, la oposición está realmente acabada, está en la lona. Este viernes pasado en la Cámara de Diputados se aprobó un decreto, un proyecto de decreto en la cual hubieron 22 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones, en las cuales va a hacer que 7 organismos, según autónomos, pasen a formar parte de otras secretarías de la nación, que esas secretarías absorban sus funciones. Y aquí la oposición mexicana, Xochitl Gálvez, el PRI, el PAN y el extinto PRD y Movimiento Ciudadano están totalmente en contra de esto, porque ellos dicen y afirman que estos organismos autónomos dan cierta certidumbre, tanto política, pública y económica a todo México. Veamos por favor cuáles son estos 7 organismos autónomos y cuáles serán las secretarías que absorberán estas funciones, y si realmente, como se dice, estas secretarías podrán hacerlo, ya que con ello se recortarán más de 30,000 millones de pesos a esos organismos según autónomos. Escuche esto, por favor, que está realmente interesante. Primero, la Comisión Federal de Competencias Económicas, la COFESE, cuya misión, según en teoría, es promover la competencia y evitar prácticas monopólicas. Y esta secretaría, o este organismo, mejor dicho, autónomo, va a ser absorbido por la Secretaría de Economía. Y la segunda es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que es el encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, y sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Y el tercero sería el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famoso INAI, el cual ha sido tema político ya un buen tiempo. Este organismo, según la oposición, según muchos medios, es el que realmente tiene más importancia, es el que realmente están peleando los panistas, los priistas, porque no desaparezca. Este organismo, quizás, como ya dije, sea el más importante, ya que según va a hacer que Morena no tenga ningún tipo de responsabilidad, o que alguien pueda hacerle revelar información de importancia, información, por ejemplo, de qué se hace con los recursos económicos. Como por ejemplo, la oposición hizo muchas demandas, muchísimas cuestiones en contra del Tren Maya para revelar ciertos recursos. El punto, y se sabe ya, que el INAI, en vez de ser un organismo que según alienta a la transparencia, en realidad es una tapadera, es una cloaca más que nada, porque tantos años, tanto tiempo que no se desvelaron muchísimas corruptelas del PRI y del PAN, y hasta ahora, después de un tiempo ya muy lejano, ahora sí el INAI se puso a trabajar, ya cuando no estaban en el poder. Y bueno, el cuarto sería el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval, en el cual, según este, es un organismo público descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, lo cual, según, permite mejorar la toma de decisiones en materia. Y según estas funciones de este organismo serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El quinto es la Comisión Reguladora de Energía, el CRE. El CRE regula las diversas actividades del sector energético en México, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos, y sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Energía. La sexta sería la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el CNH, el cual regula la exploración y la extracción de hidrocarburos en México. Sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía, lo cual podría, dicho por la oposición, centralizar una toma de decisiones en el sector energético, lo cual trae esta narrativa de la oposición de que se van a ir inversiones muy importantes en México del sector energético, ya que todo esto sería centralizado y estaría a manos del gobierno, según la oposición. Y bueno, la séptima sería la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Bueno, realmente yo no sabía si existía este organismo autónomo.
El punto es que según este organismo tiene funciones en las cuales busca evaluar y mejorar la calidad de la educación en México, del sistema educativo, el cual esta va a pasar a cargo de Mario Delgado, de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Y, no creo que pase a mejorar esa secretaría, porque va a estar a manos de este impresentable, que para mí es un impresentable, que se llama Mario Delgado, el expresidente de Morena, el cual seguramente ahorita estará con su mejor amigo Sergio Mayer. Segunda noticia, Xóchitl Gálvez ya va en la denuncia número 133 o 1233, porque ha sacado demasiadas denuncias, amparos, que ya parece un retrato, ya nada más es para foto. Ahora saca según un juicio en contra de Morena, en contra de esta según sobre representación, que ya se está confirmando que Morena, por lo menos ahorita en la comisión del INE, ya se está confirmando que sí existe sí está en la Constitución, sí está permitido según en la Constitución esta supuesta sobre representación que va a tener Morena. Y Xóchitl Gálvez acusa a Morena de que ahora el INE, Guadalupe Tadei, le está dando 10 millones de votos a Morena, los cuales no tuvo. Y bueno, Xóchitl Gálvez se presentó muy temprano a presentar con bombo y platillo esta segunda denuncia, este juicio que quiere imponer contra Morena, contra sus aliados por esa sobrerepresentación. Y por favor vea esto, no hay gente. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Este es el eje 3 Oriente, Julieta Armero, Carlota Armero, ¿no? Mira, pues ya hay una buena cantidad de mexicanos y mexicanas decididos a defender su voto, porque como tú sabes, el voto no vale lo mismo. Ya nos dieron palo con el tema de las curules, se la están dando a Morena y a sus aliados. O sea, nadie le importa esto más que a Xóchitl Gálvez y a la oposición, porque realmente, hablando seriamente, la oposición tiene una pésima narrativa, no puede expresar lo que quiere expresar de una forma que los mexicanos, que el pueblo, que los ciudadanos entendamos de una forma simple cuál es la cuestión, cuál es el problema y más que nada en qué nos afecta. La oposición habla con sus términos muy técnicos, muy de política, que realmente la política, para tratar de entender un poco la política tienes que pues sí investigar y saber algunos conceptos, porque nadie, o por lo menos la mayoría, entendiendo la mayoría como una persona que está en la calle, ¿no? Si le preguntas qué significa separación o división de poderes, si le preguntas cuál es el poder ejecutivo, el poder judicial, el legislativo, cuáles son sus funciones, qué representa la Cámara de la Unión, qué legisla un legislador, cuál es la función de un juez, de un ministro, de un magistrado, en fin, hablan con un tecnicismo que nadie les entiende. Y más que nada ahorita, hoy en día en sí, la justicia mexicana, hablando en el Poder Judicial, hablando sobre Norma Piña, está pésimamente evaluado. El Poder Judicial, el sistema judicial es una porquería en México, tal cual. Y bueno, Xóchitl expresa en este video que se lo voy a poner, que según este viernes, en donde el INE pues aprobó de que sí puede haber una mayoría más para Morena, que no es contra la Constitución, que no es inconstitucional, pues Xóchitl Gálvez salió con un video y la oposición en sí salió con un tema, con una bandera que dice que este es un viernes negro para México, porque se está dañando la Constitución, lo cual para nada creo. Por favor, escuchen lo que dijo. Viernes negro para México. Se confirma el atraco. Tercera noticia. Andrés Manuel López Obrador prácticamente se va en contra, o por lo menos lanza un mensaje muy fuerte a los embajadores respectivos de Estados Unidos y de Canadá, ya que en un video anterior vimos como Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues expresó en una carta que
él o en sí Estados Unidos prácticamente pues están en desacuerdo de esta reforma al Poder Judicial que trata de hacer Morena y sus aliados, que pues prácticamente ya va viento en popa, que esta según reforma al Poder Judicial para nada va a reforzar, va a dar fuerza al Poder Judicial, que al contrario que lo va a debilitar, y que con ello, con esta elección de jueces y magistrados, de ministros, que es el tema principal en todo esto, que esta elección va a ser propicio que haya intereses políticos económicos en estos jueces, ya que según podrán ser elegidos o podrán llegar a un puesto no por sus aptitudes, por lo académico, sino por algo político, económico. Por favor, escuchen un poco de lo que dijo el presidente. Pues es falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer, pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Claro, también hay que recalcar que esta opinión o declaraciones de Ken Salazar, que ya lo vimos en un anterior video, se dijo que fue declaraciones de él, o en lo personal declaraciones conjuntas con empresarios estadounidenses, con empresarios americanos, que están preocupados porque esta reforma al Poder Judicial va a traer inseguridad jurídica a México, que no va a haber jueces que los puedan defender en sí. Y pues el presidente de México declara que esta no es la opinión de Ken Salazar, que Ken Salazar, como ya dije en un video anterior, me parece un político estadounidense de origen mexicano, muy centrado, de buena persona en general. No es como otros embajadores de Estados Unidos en México que realmente eran soberbios, que se referían a México en términos muy malos. El punto es que ahora también México va a mandar, conforme ya se mandó anteriormente a Estados Unidos, se le va a mandar a Canadá una carta en la cual pues sí, les piden que no se metan en lo que pasa en México, ya que Canadá tiene muchísimos negocios en México, tiene muchísimas mineras que hacen un desastre en México, que por ejemplo esas mineras, si estuvieran en Canadá, en su propio país, pues nunca harían tales desastres. Siempre por lo general estos países se van a otros países, generalmente tercermundistas, a hacer sus destrozos y de ahí extraer los recursos naturales y luego enviarlos a sus países de origen. Ese es el modus operandi. Y que bueno, al fin de todo se quiere hacer ver a Estados Unidos, el presidente quiere hacer ver que esta reforma al Poder Judicial no va a hacer o no va a dañar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, que esto no va a dañarlo. Cuarta noticia, y relacionado con esto, Claudia Sheinbaum le responde a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, sobre estas declaraciones que dio Ken Salazar, que ya vimos en anteriores videos, en los cuales Ken Salazar conjuntamente con empresarios estadounidenses hacen declaraciones y unas cartas, unas páginas en las cuales dicen que esta reforma al Poder Judicial va a traer incertidumbre jurídica a México y por lo tanto va a traer inseguridad en las futuras inversiones que se puedan hacer en México, e incluso reinversiones que ya están en México pueden estar en peligro por esta reforma al Poder Judicial. Ahora bien, de las primeras que contestó fue Claudia Sheinbaum. ¿Y qué dijo Claudia Sheinbaum? Que es la virtual ya electa presidenta de México o presidente de México. ¿Qué dijo al respecto? Escuche sus declaraciones, por favor.
No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el poder judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones. Y va a haber un sistema, un poder judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces, no tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto, pues, lo que están planteando ahí. Quizás están mal informados. Y bueno, en sí hay que decir que Claudia Sheinbaum toma un papel como mediadora en ese sentido, ya que el presidente de México sí tuvo más que nada algo frontal, una contestación frontal hacia Estados Unidos, hacia Ken Salazar y también hacia el embajador de Canadá. Tuvo más que nada una contestación muy frontal y muy franca hacia ellos, que no se tienen que meter prácticamente en lo que hace México, ya que México es soberano. Aquí Sheinbaum trata más que nada de tener una postura más centrada políticamente y económicamente, ya que recientemente muchos indicadores económicos están bajando a México en su calidad o en su aprobación, en su medición que mide qué países tienden a ser más peligrosos o más estables en lo económico y con ello invertir más, haciendo bajar a México su calificación de riesgo país, que es más riesgoso invertir en México, estos indicadores, por lo cual Sheinbaum, también como cuando se dijo esto de la reforma al Poder Judicial, que iba porque iba y que el peso se disparó, el dólar se disparó, así Sheinbaum ahora trata de remediar esto. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.